saber las señales de los últimos tiempos. No tanto es cuáles son las señales de los últimos tiempos, sino ¿y eso de qué? ¿Verdad? Y algo de lo que estuvimos viendo bien importante es, hay muchas porciones de la Biblia y varios capítulos o libros de la Biblia que nos ofrecen información profética acerca de los últimos tiempos. Es un tema que ha provocado mucha controversia. Es un tema que ha provocado mucho cosquilleo también en muchas personas. Es un tema que llama la atención y provoca entonces, de repente, no sé si se han fijado, que al igual que otros temas controversiales, todo el mundo se vuelve experto en el Apocalipsis. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que todo el mundo hablaba de los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Y cuáles son? No sé, pero 4, ¿verdad? Y de alguna forma. ¿Y de qué te sirve saber acerca de 4 jinetes del Apocalipsis al final de cuentas? Inclusive, no podemos olvidar entonces que en el Nuevo Testamento la fuente mayoritaria de la información de los últimos tiempos está en Apocalipsis. Pero no es lo único. Encontramos en los evangelios, como en Mateo 24, en Tesalonicenses, encontramos pasajes que nos ilustran con claridad muchas cosas. Y para poder descifrar o armar el rompecabezas de las señales de los últimos tiempos, tenemos que recurrir a toda la Biblia, como debe serlo. Y en el Antiguo Testamento también hay, como el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, algunos profetas también menores nos tocan el tema. Así es que tenemos que estar jalando la información. Y no solo, insisto, Apocalipsis, aunque el libro de Apocalipsis, no olvidemos que es la revelación del futuro. En realidad es eso, ¿no? Inclusive la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsu o apocalipsis, que significa revelación, ¿sí? Inclusive usted puede ver en inglés, aquellos que saben inglés, el libro de Apocalipsis en inglés es revelación, ¿sí? Porque eso significa Apocalipsis, ¿sí? Al final de cuentas es una manifestación, es un descubrimiento, es como, Apocalipsis es como quitar el velo sobre algo que estaba tapado con un velo. Ahora, descubrirlo, ¿verdad? Como quitar ese velo, descubrir algo que estaba cubierto. Y ahora, como hemos venido platicando, hemos estado ya estudiando los primeros 3 capítulos, ¿se acuerda? Los primeros 3 capítulos encontramos el mensaje a las 7 iglesias. Podríamos decir inclusive que en el primer capítulo encontramos la razón de ser del libro de Apocalipsis y luego las instrucciones que el apóstol Juan recibe para revelarnos todo esto o escribir todo esto. Y a partir del capítulo 2 y 3 tenemos 7 iglesias de las cuales se dirige un mensaje. Y vemos que empieza con la iglesia de Éfeso y termina con la última iglesia, la de Laodicea, ¿sí? Son las 7 iglesias a quienes les estuvo enviando un mensaje. Y son iglesias que en su tiempo existieron de verdad. No son iglesias ficticias, no son iglesias inventadas, inclusive cada una de esas iglesias son nombres de ciudades. Éfeso era una ciudad. La Odisea no es la Odisea, es la Odisea, es una sola palabra, era una ciudad, ¿sí? Y Esmirna, otra ciudad, y todas, Filadelfia, todas esas son iglesias en ciudades que de veras existieron. Y algunos inclusive, hay interpretaciones bíblicas que toman cada iglesia como descriptiva de una, diríamos, una etapa en la vida de la iglesia universal. Y dicen que la iglesia de Éfeso y todo lo que dice para la iglesia de Éfeso fueron características que presentaba la iglesia del primer siglo. Y luego van haciendo un recorrido y dicen esos estudiosos que ahora nos encontramos en los tiempos de la iglesia Laodicea. Nosotros en nuestra iglesia evangélica San Pablo no lo negamos, pero no nos detenemos ni defendemos tanto ese criterio para nosotros en las historias. Lo que sí es que esos 7 mensajes podemos reconocer que son 7 mensajes que al final de cuentas están dirigidos a nosotros o a gente que se encuentra en la misma condición espiritual en la que se encontraba cada una de esas iglesias. Esto es
Dice, regresa a tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Yo creo que no necesitamos esperar entiendo que a nivel iglesia a lo mejor sí, pero a nivel personal. Y debemos ver, cada mensaje lo podemos hacer personal. Creo que todos podríamos reconocer o deberíamos reconocer que hemos en realidad perdido nuestro primer amor. Y entonces escuchamos lo que dice y podemos recibir enseñanza y aprenderlo. Y entonces, lógicamente, eso es lo que se encuentra. Pero al llegar al capítulo 4, ¿se acuerda que vimos el giro de la revelación profética? Da un giro, ¿sí? Comienza diciendo, inclusive el capítulo 4 dice, después de esto. ¿Después de qué? Es tan importante que aprendamos cuando estamos leyendo, busque esas palabras, después de, inmediatamente y luego, por lo cual, porque son expresiones que ligan lo que está antes o lo que viene después, ¿sí? Entonces, si 4:1 de Apocalipsis dice después de esto, hay que preguntar, ¿después de qué? Pues de lo que acabo de leer. ¿Y qué acabo de leer? El mensaje de Jesús a las 7 iglesias de aquel entonces. ¿Sí me doy a entender? Después de esto, o sea, después de la iglesia, después de todo lo que le sucede a las iglesias, si consideramos, que insisto que San Pablo no lo tomamos así, si consideramos esa interpretación que cada iglesia define un periodo en la etapa histórica de la iglesia de Cristo en el mundo, en la historia en general, entonces diríamos, ¿después de qué? Después de la iglesia. Este es el primer argumento sencillo en el cual se basan los estudiosos para afirmar que lo que viene después ya no está la iglesia aquí en el planeta, que es lo del famoso rapto que hablamos, ¿sí? Después de todo lo que sucede a las iglesias, ¿sí? Y entonces, inclusive en el versículo 1:19 del Apocalipsis, puede usted subrayarlo, yo en mi Biblia lo tengo bien subrayadito, porque 1:19 de Apocalipsis nos da el bosquejo de todo el libro. Y mire lo que dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Ahí tenemos un bosquejo de todo el libro de Apocalipsis en 3 partes. Número 1, las cosas que has visto, ¿sí? O sea, las cosas que Dios le mostró y le dijo a Juan, ¿sí? Ese sería. ¿Y cuáles son esas? ¿Verdad? De alguna forma, el capítulo 1. Luego la parte número 2, las cosas que son. Y entonces diríamos, la iglesia estaba viviendo, entonces es la historia de la iglesia, capítulos 2 y 3, ¿sí? Y el resto, capítulos 4 hasta el 22, ¿verdad? Hasta el 21, las cosas que han de ser después de estas, ¿sí? Después del rapto de la iglesia. ¿Se acuerda que hemos insistido? Hemos insistido con mucha frecuencia esta realidad. En pocas palabras, los capítulos del 1 al 3, podríamos decir que nos describen la iglesia. Luego en el capítulo 4 nos describe el hecho de que seremos arrebatados a la presencia de Dios en la eternidad. Y se acuerda, vimos una especie de una miradita al cielo de cómo va a ser, ¿se acuerda? ¿Sí? Y enseguida encontramos que hace todo un giro y vuelca su mirada hacia la tierra. Y a partir del capítulo 5 o 6 nos describe cómo será el periodo de la tribulación. Hoy tenemos así en forma muy general un bosquejo, ¿sí? Ahora, no voy a dejar de insistir una y otra vez, es bien importante que todos los que hemos creído en Jesús, todos los que creemos en Jesús, seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en las nubes. Esto debe quedar bien sembrado en nuestro corazón. Sobre todo, no sé si a lo mejor de repente estás sintiendo que, sobre todo, platicaba con un hermano en la mañana y él se siente ultrajado por una injusticia que se le está cometiendo y decía, es que si no fuera cristiano, me decía. Y le digo, no digas eso, porque si no fueras cristiano, y le digo, a la luz de lo que voy a enseñar a la noche, le dije, si no fueras cristiano te quedas y nosotros nos vamos al cielo. No me diga eso, pastor. Bueno, yo te estoy diciendo, tú estás diciendo que si no fueras cristiano, yo te completaría, si no fueras cristiano te quedas, así nada más. No, yo me refería a que lo podría. No, por eso yo nomás te estoy diciendo. Encontrarnos con Jesús en las nubes. Y entonces, y solo entonces después de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, le voy a hacer buscar muchos pasajes el día de hoy. Necesitamos tener un apoyo bíblico que se lleven en sus notas.
También el día de ayer estaba platicando con un pastor a quien de alguna manera le doy cobertura y platico con él todas las semanas y él hablaba acerca del Apocalipsis y decía, pero ¿de dónde están los pasajes que sustentan la tribulación y todo esto, no? Y dije, pues espérate al podcast de mañana y lo escuchas. Dice 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Verdad que sí? Sí está. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, y solo entonces diríamos, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando dice que hay quien al presente lo retiene, se refiere a la obra del Espíritu Santo. No olvidemos que somos portadores del Espíritu Santo y mientras estemos aquí en la tierra, el Espíritu Santo está en acción, está obrando y de alguna manera está restringiendo, está reteniendo, como aquí. Hay quien al presente lo detiene, como que lo tiene así como, ay, tate quieto, así, ha visto como los animalitos, ¿no? Van amarrados. Pero una vez que se ha quitado de en medio, no se está refiriendo al enemigo, se está refiriendo al espíritu, ¿no? Y si crees que el mundo es un desastre ahora, espera a que Dios nos lleve en el rapto, a ti y a mí, en donde su espíritu ya no estará presente aquí. Todo se va a desatar. Es cuando entonces por lo mismo surge el anticristo y la tribulación comenzará, porque ya no estará el mover restrictivo del Espíritu Santo. Y es esencial que comprendamos una vez más que los creyentes no vamos a pasar por esa tribulación. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9. 1 Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? O sea, no vamos a ser objeto del descargue, diríamos, por decir una cosa, de su ira para que podamos ser salvos. Nosotros no, ¿verdad? Porque algunos estudiosos afirman que el cristiano sí va a pasar por la tribulación. Nosotros no lo creemos así. Y este es uno de los tantos versículos que utilizamos para sustentar que en los cristianos, o sea, que estemos creyendo. Va a haber cristianos en la tribulación, pero porque no creían en el rapto y se quedaron. Y ya cuando vean, yo creo que cuando vean que nos fuimos, muchos se van a convertir a Cristo, pero no va a regresar Cristo en ese momento, tendrán que pasar por la tribulación, ¿verdad? Entonces, la tribulación será el juicio de Dios sobre el mundo, ¿sí? Ahora, otra de las ideas que encontramos en la Biblia que nos pueden ayudar a sustentar lo que estoy diciendo, que no experimentaremos la tribulación. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo Dios antes de destruir? Lot y familia, venga para afuera. Ahora sí, que caiga todo. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Dios con Noé y el arca? Antes del diluvio que ahogó a toda la gente, ¿qué hizo? Noé, al barco, vámonos. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta que Dios no nos ha puesto para ira. Dios no nos lleva a eso. Antes de ejercer su juicio, como lo hizo con Sodoma, como lo hizo en el diluvio, antes de ejercer su juicio, a nosotros nos saca de aquí. ¿Sí? Esto es fundamental. Y en el mensaje inclusive a la iglesia de Filadelfia, ahí en Apocalipsis 3, el versículo 10, por cierto, Apocalipsis 3:10, nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjese bien, para probar a los que moran sobre la tierra. Como si Dios estuviera diciéndome, puesto que has perseverado, te voy a librar de la tribulación. Sí, pareciera de alguna forma. Ok, ahora,
Hay un tema que se ha hablado mucho, el anticristo. Se han hecho muchas conjeturas. Yo he escuchado, se han levantado personajes a lo largo de la historia y siempre dicen, es el anticristo. Sí, se levantó Hitler, el anticristo. Se levantó Mussolini, el anticristo. Se levantó el Papa no sé qué, el anticristo. Se levantó John Lennon, el anticristo, digo, santo, de alguna manera, ¿verdad? Pero mucho se ha dicho acerca del anticristo. ¿Quién será el anticristo? ¿Y cómo y cuándo es que entrará en la escena mundial? Podemos deducir, y ahorita vamos a ver algunos pasajes que lo refuercen todo, que el anticristo va a ser un líder carismático, que va a surgir con respuestas a una economía mundial. No va a ser, el anticristo no va a salir así con ojos de diablo, nada de eso. Va a ser bien lindo todo. Ay, este sí nos va a traer todo. Va a ser una persona carismática, va a caer bien, va a surgir con respuestas a la economía y a los problemas del mundo. Va a establecer inclusive un pacto de paz mediante el cual, imagínense, no habrá guerra durante 3 años y medio. Imagínense, eso es como grandes logros. Vendrá como un hombre de paz, con soluciones. Y finalmente, al grado de llegar a firmar un tratado de paz entre Israel y los palestinos, lo que ahorita parece imposible que se pueda dar. Un tratado que inclusive será respetado por los palestinos, cosa que a la fecha no han querido. Y no solo eso, de acuerdo a lo que podemos deducir, ahorita insisto, voy a darle algunos pasajes, pero quiero darle un panorama. También va a ayudar el anticristo a los mismos judíos a reconstruir su propio templo en Jerusalén. El gran anhelo de todo judío. A la fecha no han podido hacerlo. Imagínense qué absurdo. Inclusive suceden cosas. El termómetro de las señales de los últimos tiempos está en Jerusalén. Está en la tierra prometida. Está en Medio Oriente, pero en Israel, ahí está. Solo tenemos que voltear para allá y nos sirve de termómetro inclusive. Pero es absurdo que Jerusalén, siendo de los israelitas, donde tenían su propio templo, no pueden reedificar ningún templo porque está la famosa mezquita de la cúpula o el domo de la roca, ¿verdad? O la cúpula de la roca, en donde es un lugar sagrado por los musulmanes, que ellos dicen que justo en ese momento es donde Mahoma subió al cielo. ¿Se fija? Eso es lo que están argumentando, ¿no? Y por eso es que actualmente los judíos no pueden reconstruir nada ahí ni en sus alrededores. Y cualquier intento de hacer algo provoca conflicto y amenaza de una guerra santa. Es que va a venir él y va a lograr, yo no sé, imagínense cómo le puede hacer para que, nomás piensen en el efecto tan famoso y escandaloso del anticristo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Que se pongan en paz los palestinos y los israelitas? Y luego que los musulmanes o palestinos estén de acuerdo en derrumbar el domo de la roca y luego los israelitas construyan su templo. ¿Se puede imaginar? O sea, dice, wow, este es un super líder. Hay que nombrarlo el presidente de todo el mundo. Eso es lo que precisamente va a suceder. Ahora, haciendo una revisión un poco para poder ver ciertas características en el anticristo, revisando el ataque contra los judíos, lo que le llaman el antisemitismo en el pasado, ¿sí? De alguna manera hemos visto, por ejemplo, cuando Roma entró en escena en su imperio, vino como un imperio, como un gobierno benévolo, muy lindo, que traería la paz y la solución económica y financiera de todo su imperio para el mundo de aquel entonces. Pero no tomó mucho tiempo para que el imperio romano tomara la decisión de deificar al César, es decir, el César es como Dios, es Dios, lo debes venerar, lo debes adorar. Y lo que comenzó como un poder mundial benévolo, pronto de la nada se convirtió en una religión. Imagínate, digo, tan es así como tú ahorita dices, bueno, hayas estado de acuerdo o no, tenemos un presidente de la República, y no me digas por quién votaste, pero ahí tenemos un presidente de la República. Imagínate, tú dices, bueno, y que de repente te dijeran, ¿sabes qué? Ahora tenemos que rezarle a San Enrique Peña Nieto, ¿no? Digo, ¿qué dirías? O sea, no tiene lógica. Bueno, a ese grado, muchos cristianos, inclusive en aquel entonces, dieron su vida. Es más, por eso era, si logramos comprender, por eso era tan difícil
que un cristiano verdadero sobreviviera el tiempo del imperio. Porque el punto no era, eres cristiano, te mato. No, ¿sabe dónde estaba todo el asunto? Venían y decían, ¿sabes qué? Dime que adoras al César porque el César es Dios. ¿Qué decía el cristiano? ¿Estás loco? Jesús es Dios. Jesús es mi Señor. Sí, cuchillo. Y los mataban. ¿Sí se fija? Eso era lo que estaba sucediendo. Inclusive, si nos vamos más adelante en la historia, encontramos algo similar con Hitler, ¿sí? Entró a la escena de una manera muy similar. Alemania se encontraba en una situación económica deplorable, desesperante. La inflación estaba tan severa que miles de personas estaban literalmente muriendo de hambre en las calles. Los comunistas estaban levantándose en manifestaciones y protestas en contra de la economía. Era un caos en general y comienza Hitler a levantarse como una voz de autoridad, proclamando que Alemania llegaría a ser un pueblo con destino y que él sería su líder y pronto tendrían la prosperidad deseada. Y muy astuto al principio, inclusive Hitler, si usted lee la historia, empezó a invitar a las iglesias a participar en su movimiento y a prometerles que no les iba a restringir su libertad de culto. Fíjese nada más para que vea. Finalmente el nazismo llegó a ser más que un movimiento político o filosófico, fue una religión que fue impuesta por el gobierno sobre todo el pueblo. Hitler, podríamos decir, no es el anticristo, pero es un prototipo, mostrándose también al principio muy benevolente y después, como decimos vulgarmente, sacando las uñas, ¿verdad? Sacó las uñas. ¿Se acuerdan? Su deseo era asesinar a todos los judíos. Todos los judíos. Inclusive dicen los expertos que al final de cuentas logró erradicar, eliminar o asesinar, como le quiera llamar, en el holocausto a más de 6 millones de judíos. Y hubiera logrado su cometido de arrasar con todo el pueblo de Dios, de no haber sido la mano de Dios la que intervino moviendo a las fuerzas aliadas que entraron a la defensa en aquel entonces. Después de eso que sucedió, después del holocausto, los judíos se dieron cuenta que necesitaban entonces tener o recuperar su propio territorio de nueva cuenta, que no podían estar dependiendo de otras naciones para su protección. Podríamos decir que el holocausto, esa gran tragedia, fue como un catalizador que provocó la creación de la nación de Israel. De tal manera que contra todo pronóstico, pero sí estaba profetizado, que el 14 de mayo de 1947 se reconoció del 48, se reconoció oficialmente a Israel como una nación. Y lógicamente esto trajo o provocó que miles y miles de judíos que estaban dispersados por todo el mundo regresaran a su tierra natal. No es nada nuevo que se levanten líderes así y menos líderes que decidan después irse contra el pueblo de Dios. ¡Qué casualidad! Lo vemos en la historia de la Biblia. ¿Se acuerda con Faraón? Porque a matar a todos los niños varones que nacieron en el tiempo de Moisés, ¿se acuerda? Y luego Herodes, cuando nace Jesús, mandar a todos los niños menores de 2 años. Son puros intentos del enemigo para lograr su cometido y no ha podido lograr porque interviene la mano poderosa de nuestro Dios. Ahora, hacia el futuro, esta actitud, ¿sí? Diríamos, Israel está rodeada completamente por puros enemigos. No sé si te has fijado lo pequeño que es el pueblo, el territorio de los israelitas. Estaba observando los mapas mundiales. Tienen que poner el nombre de Israel sobre el mar Mediterráneo porque ni siquiera cabe el nombre adentro del espacio chiquito de territorio. Fíjese nada más. Está tan chiquito que tienen que poner el nombre por fuera. Tendría que poner, no sé, una letrita que apenas con lupa la pudiera leer si lo metieran adentro del territorio, ¿no? Una nación tan pequeña, rodeada por tantos enemigos que buscan su destrucción. Y pareciera que no tienen ningún aliado. Y a lo largo de la historia, aquellas naciones, aquellos países que han entrado a defender a Israel han sido bendecidas. ¿Se acuerda qué le dijo a Dios a Abraham en Génesis 12? Al que te bendiga yo lo voy a bendecir. Y por eso es importante como nación, no nada más como personas, como nación, el pueblo, la nación que bendiga a Israel. Y bendecir no nada más es Dios te bendiga Israel. No, que bendiga a la nación, por eso tiene que ser mucho a nivel de nación. Va a ser bendecida.
Inclusive mientras los Estados Unidos estuvieron apoyando abiertamente y encarnadamente apoyando a Israel, florecieron. Yo me atrevo a pensar que fue desde que empezaron a golpear a Israel, no me voy a meter en acusar a nadie, como que ha venido decayendo su poderío, ¿verdad? Inclusive podemos verlo, grandes potencias mundiales han sucumbido o mermado a lo largo de la historia por no haber apoyado a Israel o por haberla atacado. Zacarías 12:3 nos dice con respecto a su pueblo Dios, 12:3, no le están poniendo las citas, ¿verdad? ¿Sí están poniendo? Ok. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aún y cuando vayan en contra, Dios sacará adelante. Yo no sé qué tanto ha leído. Hay muchos libros serios de gran respaldo y de renombre que pueden darnos. Si a ustedes pues les interesa, puedo conseguirles nombres de algunos libros que vale la pena, si le llama la atención el tema de Israel en particular. Pero por ejemplo, el líder de la organización terrorista Hamás, quienes a lo largo de los años han estado detrás de la mayoría de los ataques terroristas contra Israel, se opone a cualquier alto al fuego negociado por los líderes palestinos contra Israel. O sea, dicen, no vamos a disparar, ustedes no disparen, nosotros sí. No vamos a estar en guerra, ustedes no, pero nosotros sí. No les interesa solo la tierra, quieren Jerusalén. Quieren Jerusalén y han jugado con fuego. Y podríamos aquí meternos horas y horas, estar revisando. A mí me sorprende, Dios le ha dado al pueblo de Dios, yo creo que desde el Antiguo Testamento, en donde enseñó a Josué las estrategias de guerra. ¿Se acuerdan todas esas estrategias de guerra que leemos en los libros de Josué, de Jueces, en Reyes, en Samuel, en Crónicas? Y vemos todas esas estrategias que Dios le daba a su pueblo para vencer a sus enemigos. Inclusive algunas estrategias Israel las ha vuelto a usar y han funcionado en tiempos modernos, porque son estrategias, ¿sí? Y en una ocasión se levantó uno de los líderes de Hamás y empezó a decir, Israel, y se levanta el presidente, ya estamos hablando de algunos añitos ya, y digo, si sigue hablando, sufra las consecuencias. Y siguió amenazando a Israel como pueblo. Y el presidente, el primer ministro en aquel entonces, dijo, aténgase a las consecuencias. Mire, era lo impresionante. Venía el director de Hamás en aquel entonces en un carro, con un carro escolta, un misil, solo al asiento donde estaba, ahí llegó, no hizo más daño, no hizo más. O sea, les ha dado tanta, no sé, en ese sentido. E inclusive el líder supremo de Irán, el famoso ayatolá, ha habido varios ayatolas, ¿verdad? El Jomeini famoso, en su momento dijo, la única forma de resolver la crisis del Medio Oriente es erradicando a Israel. Y yo te pregunto, ¿dónde está ahorita el ayatolá Jomeini? ¿Verdad? Osama Bin Laden declaró siempre su deseo de ver a los israelitas fuera de sus tierras. ¿Dónde está Osama Bin Laden? Todos ellos tendrán que sufrir las consecuencias si no es que ya las sufrieron. Y esto es bien importante porque hay una acción sobrenatural, una acción que no es humana en contra de un pueblo. Es un pueblito. ¿Quién puede querer el territorio de Israel? Y ahora todos son dueños. Y Dios les ha dado una gracia. En el desierto han logrado cultivar tanto, han logrado tanto. ¿Sabe que acaban de descubrir el manto o reserva petrolífera más grande de todo el planeta bajo su suelo? Apúntense esa. Ahora más codicia, ahora más quieren. ¿Se fija? O sea, qué casualidad. ¿Se fija cómo podemos leer entre líneas en estas señales de los tiempos y poder ver la mano de Dios funcionando? Pareciera que Israel está desamparado. Le voy a contar una última de las anécdotas que
En una ocasión, uno de estos países estaba construyendo una planta nuclear. Israel dijo: si le permiten las naciones a ese pueblo construir una planta nuclear, peligra todo el mundo, pero también peligramos nosotros. Si ustedes no hacen algo, lo vamos a hacer nosotros. La ONU no defendió, la ONU no intervino. ¿Sabe qué hicieron estos estrategas israelitas, hijos de Dios? Y eso que no todos creen en el Dios de la Biblia ahí en Israel, Lo único que hicieron fue introducir a la planta nuclear en el lugar adecuado un portafolios con como un localizador, ¿sí? Fue todo lo que hicieron. Revisaron cuáles eran los horarios en donde no había casi gente y mandaron 3 aviones en ese horario, volando a una altura donde ningún radar pudo detectarlos por la altura y la velocidad a la que estaban. Y lo único que hicieron fue aplastar un botón para que los misiles siguieran la señal del portafolios y desbarataron Y entonces el mundo creyó que de veras había una planta nuclear. Hay algo que Dios les ha dado y han estado defendiéndose, están rodeados por completo. Parecen indefensos, parecen. Su principal protector, Dios. ¿Ha visto el sistema antimisiles que tienen? Increíble, viene el misil y en el aire se esfuma, no entra. Es increíble, es una cosa que Dios les ha dado tanto, ¿no? Ahora, pero vamos a lo que nos interesa dentro de todo este panorama, una secuencia en el calendario de esos últimos días. Mire Lucas 21:20, ahora sí vamos a meternos a más pasajes. Lucas 21:20 dice: pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En particular aquí Jesús es quien está hablando y se está refiriendo a una famosísima guerra que hemos escuchado todos, la guerra de Armagedón, que va a ser librada en Israel, ¿sí? Una vez que ha sucedido el rapto de la iglesia, cuando tú y yo ya no estamos, viene la tribulación, pero hay un evento antes, justo antes de la tribulación, pero tú y yo tampoco estamos aquí. Viene el rapto y luego viene lo que nos dice Ezequiel en los capítulos 37 al 39, ¿sí? Antes de la guerra de Armagedón vendrá un ataque en contra de Israel. Esto tiene que darse cuando tú y yo no estamos aquí. No lo vamos a ver, es que podemos leer lo que les va a pasar a los que se queden, ¿sí? Esto es muy importante que no perdamos de vista. Y lo que nos dice en estos 3 capítulos, 37, 38 y 39 de Ezequiel, es que hay un gran ejército identificado como Magog que va a marchar en contra de Israel. Y Magog fue uno de los hijos de un personaje en Génesis 10 llamado Jafet, o sea, un hijo de Jafet se llamaba Magog. Y se estableció Magog, ¿sí?, al norte del Mar Negro, en una región que hoy es Rusia. Es evidente que dentro de todas las naciones que están al norte de Israel se encuentra Rusia, ¿verdad que sí? Sabemos bien, aunque no sepamos mucha geografía, sabemos que arribita de Israel, aunque sea muy arribita, está Rusia. Y por lo tanto los expertos afirman que Magog es precisamente la Rusia de hoy, ¿sí? Y podemos ver hoy que Rusia no es partidario de Israel. Más del 22% de sus habitantes son musulmanes. Ahora, Rusia está estimado que tiene en todas sus repúblicas y todo lo que usted quiera, pero tiene tiene más de 250 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de un mundo de gente, ¿sí? Y 22% de ellos son musulmanes, por lo tanto están en contra de Dios, de Israel, perdón. Y también debemos resaltar que Magog va no solo a atacar a Israel por sí solo, sino que irá con aliados. Le estoy dando un resumen, usted en casa puede leer Ezequiel 37, 38 y 39, ¿sí? Sino que va a tener varios aliados con los que va a marchar. El primer aliado que se menciona es Persia. ¿Sabe la Persia de aquel entonces qué país es de hoy? Irán.
Irán. Va a venir entonces junto con Magog, con Rusia, ¿sí? Inclusive podemos darnos cuenta, ¿no se te hace raro que hay mucha inquietud con respecto a armas nucleares en Irán? Y Irán está jugando doble en muchas, si leemos un poco la historia. Otra nación aliada que es mencionada en Ezequiel 38 es Etiopía, ¿sí? Inclusive por un tiempo Etiopía llegó a formar parte del bloque comunista de Europa, por muchos años, pero hoy es una fuerte nación musulmana. ¡Qué casualidad! Otro aliado mencionado en Ezequiel es Libia, actualmente también una fuerte nación musulmana, ¿verdad? Inclusive Libia ha sido un soporte, inclusive ha patrocinado el terrorismo, ¿sí?, que se ha dirigido en contra de Israel, a ese grado. Ahora, lógicamente podríamos decir con cierto sarcasmo, qué casualidad que en el extremo norte de Israel esté Rusia, quien tiene hostilidad hacia Israel. Qué casualidad que estos aliados de Magog mencionados en Ezequiel son mayormente musulmanes y buscan también la destrucción de Israel. ¿Se fija? Estamos hablando de una palabra profética del libro de Ezequiel, que tiene más de 2000 años. Imagínense nada más, 2500 años anunciado todo esto, ¿no? Pero es justo lo que la Biblia nos dice que va a suceder. Y todavía más aún, vámonos a Ezequiel 38, pero el versículo 10 en adelante. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Y pudiéramos pensar que precisamente Israel no está viviendo en confianza y tranquilidad, pero con tantos esquemas yo creo que sí está confiada y tranquila. Por muchos años Israel ha tenido capacidades nucleares y sus enemigos lo saben y por eso están al margen, al menos por ahora. Esta es la única razón por la que Israel existe hoy como nación, aparte de la mano protectora de Dios. Israel es reconocido, como ahorita le decía, por tener el ejército más efectivo del mundo en nuestros días. ¿Sabía que todos los equipos de seguridad, de antiterrorismo, van y se capacitan allá? ¿Sabía usted que son los mejores estrategas en seguridad y en milicia? Ahí van, ahí están, sí. Pero sin embargo, esta gran fuerza militar, conocida como Magog, eventualmente los va a invadir. Y de acuerdo a las Escrituras, mira, y aquí empezamos nuestros señales de los últimos tiempos. Esta invasión de Magog no puede suceder antes de que sucedan 4 cosas. Número 1, que Israel sea dispersada y vuelva a reunirse. Ya sucedió. En 1948 Número 2, que Israel debe estar viviendo en tranquilidad y seguridad. Lo está haciendo hoy. Número 3, debe existir una nación poderosa hostil al norte de Israel que potencialmente pueda invadirla. Rusia, Libia, ¿verdad? Irán, ya sucedió. Número 4, Israel debe quedar aislada de las demás naciones del mundo y está a punto de suceder. ¿Ha visto las declaraciones de la ONU? ¿Ha visto los países que se han ido haciendo para atrás y ya no están a favor de Israel? Cuando es todo lo que hace falta para que se dé en todo caso. Y si se da eso, nosotros ya no estamos. O sea, todavía más inminente está en nuestro arrebatamiento. ¿Se da cuenta? Necesitamos comprender bien esto. Que no creo que falte mucho para que las naciones, pocas naciones que quedan ahora que apoyan a Israel, se vayan retirando, dejando a Israel aislado. Puede suceder en cualquier momento. Es lo único que hace falta. Ahora, lógicamente, en Ezequiel 38 nos habla de una intervención divina, proféticamente hablando. El versículo 18, Ezequiel 38, 18, dice, en aquel tiempo, cuando venga Gog, ¿sí? Gog es el líder de Magog, ¿sí? Contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo,
porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo mundo caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Versículo 23, seré engrandecido, santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Este es el fin de la guerra de Magog contra Israel. Una vez que Magog ataque, nadie podrá salvarla. Y Dios interviene sobrenaturalmente salvando a su nación, a Israel, y desbaratando el ejército de Magog. ¿Qué va a provocar, de acuerdo a lo que acabamos de leer en este último versículo? Que habrá un avivamiento en Israel. Va a haber un avivamiento cuando vean la liberación milagrosa de Dios ante esta guerra de Magog, ¿sí? Porque no olvidemos lo que ahorita le decía, Israel es mayormente secular. A veces pensamos que Israel, todos son cristianos o todos de menos creen en la Biblia. No, el gran porcentaje de israelitas el día de hoy son seculares, o sea, ni judíos son. Judío, acuérdense que no es una nacionalidad sino una religión. Y después de esta intervención divina contra Magog, muchos se van a volver a Dios, a Jesús. Y entonces dice, Dios derramará su espíritu sobre su pueblo de nueva cuenta. De nueva cuenta. Ahora nos dice la Biblia que después de esta guerra de Magog, como ya vimos, inclusive dice, las armas, resultado de la guerra estarán quemándose, tardarán 7 años quemándose. 7 años quemándose, no sé. Por eso es que de alguna manera parece ser que la invasión de Magog será muy cerca de la tribulación, ¿verdad? Para que no, en el tiempo del milenio, cuando venga Jesucristo, no creo que haya ninguna quemazón ni nada de eso. Pero bueno, una vez que es terminada la guerra contra Magog, ahora sí viene la tribulación. Ahora sí. Vámonos a Mateo 24, versículo 15. Está Jesucristo dando su sermón, hablando de los últimos tiempos. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, en el templo, ¿sí?, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y pone, el que lee entienda. ¿Sí? Está haciendo referencia a lo que nos dice el libro de Daniel acerca de la profecía, en pocas palabras, de las famosas 70 semanas. Daniel 9:24. Ahora vayas a Daniel 9:24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, el secreto aquí está, de acuerdo a lo que leemos en el libro de Daniel, es que son 70 semanas de años, o sea, son 70 por 7, estamos hablando de 490 años, ¿sí? Esas 70 semanas. Y en esos 490 años, ¿verdad?, se va a dar para que termine, como dice aquí, la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Pero el versículo que sigue, versículo 25, Daniel 9:25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí hay algo curioso y donde empezamos a intervenir, a interpretar 7 semanas con 62 semanas, porque las pone por separado, ¿verdad? Tendríamos que profundizar mucho más, pero entendemos de aquí se desprende la interpretación de los tiempos con más claridad, sin que podamos determinar la fecha exacta de la segunda venida de Cristo, ¿ok? Nada más de los tiempos, por ejemplo, del Mesías, sí. Entonces dice que se volverá a edificar la plaza. ¿Se acuerda que dijimos que el anticristo va a permitir que se vuelva, verdad?
y el muro en los tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estamos hablando de 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas, ¿sí? Si ustedes se fijan, no solo está haciendo una separación, sino además, de alguna forma falta una semana, ¿verdad? 62 más 7 son 69, le falta una para las 70. ¿Cuántos años tiene una semana de los que estamos hablando aquí? 7 años. De aquí brota la interpretación de que la tribulación durará 7 años. ¿Ok? Una semana de años. Son los 7 años de la tribulación. Versículo 27, Daniel 9:27. Y por otra semana, o sea, otros 7 años, ¿verdad? Confirmará el pacto con muchos. ¿Se acuerda que le decía ahorita? El anticristo va a venir y va a hacer un pacto de paz, ¿sí? Durante 7 años, pero dice a la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de 7? ¿Sí se acuerdan en aritmética? 3,5. O sea, 3,5 años va a haber paz, van a respetar ese pacto, pero después de los 3,5 años se viene un rompimiento de la paz. Ahorita le voy a explicar cómo, y es entonces a lo que le llaman el periodo de la tribulación. Son 7 años, pero los últimos 3,5 años, la segunda mitad, le llaman la gran tribulación. La gran tribulación, ¿sí? Entonces dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, del que habla Jesucristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como habíamos dicho, de alguna forma el anticristo va a lograr una solución, ¿sí? El tratado que él logre va a permitir no solo la paz, sino que los judíos, ya lo dije ahorita, reconstruyan el templo. Y los judíos van a estar tan emocionados que van a ver inclusive al anticristo como el Mesías, porque este logró lo que no habíamos podido lograr en años. Pero después, a la media semana, o sea, 3,5 años, la Biblia nos dice que el anticristo sacará otra vez los dientes, ¿verdad? Lo que ahorita yo le decía. Y nos habla de que una vez que el templo sea reconstruido, el anticristo, nos lo dice, va a construir o edificar una imagen, una estatua o algo así de sí mismo, la va a meter al templo y va a obligar, no invitar, obligar a que todo mundo lo adore, lo venere. Eso es lo que Jesucristo se refiere como la gran desolación, ¿sí? Y es lo que marca la mitad del periodo de la tribulación y el inicio de la gran tribulación. Es justo a lo que Jesucristo se refería como la abominación desoladora. Y entonces ahí, a los 3,5 años de tribulación, iniciando la gran tribulación, se deja venir una guerra final, una guerra de la cual hemos oído, ¿sí? Una guerra de la cual Daniel recibe en una visión estando junto al río, ahí en Daniel 10:14. Y dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y es una visión entonces que Daniel nos describe en su capítulo 11. Puede usted leer en su casa el capítulo 11, pero el versículo 31 en particular, Daniel 11:31. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, dejará de funcionar el templo, y pondrán la abominación desoladora, o sea, esa estatua del cual estoy hablando, y se va a desatar la famosa guerra de Armagedón. De acuerdo a la profecía, involucrará 2 grandes potencias. Una sería el anticristo con sus 10 naciones confederadas, y la otra parte, los reyes del este, que es un gran ejército de millones que vendrán en contra. Será librada en Megido, ¿sí? Armagedón, inclusive eso significa monte de Megido, ¿sí? Eso es lo que significa en hebreo, en arameo. Y la guerra de Armagedón será la última guerra antes de la segunda venida de Cristo. Tú y yo no vamos a estar. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Número 1, cada vez que veamos cierta hostilidad en contra de Israel, cada vez que veas a Israel que está quedando aislada de las demás naciones, cada vez que escuches acerca de la reedificación del templo, pon atención, pon atención.
Porque ahí están las grandes señales de los últimos tiempos. El hecho ahorita, ¿te parece casualidad que de repente dicen que Netanyahu, el primer ministro de Israel, acaba de postear en Twitter un comentario a Trump felicitándolo por el muro, diciendo que él, y luego que, no sé, de alguna manera se disculpe con México diciendo que él no se estaba refiriendo a México? O sea, ¿te acuerdan? O sea, todo lo que tenga que ver con Israel, que te llame la atención. Porque ahí hay algo. Algo se va a desatar. Y no me refiero que ahorita, no, pero algo va a provocar todo esto que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? No, ni siquiera me refiero a Estados Unidos. Fíjese, ¿sabe que algo? Y lo digo con respeto sobre todo a aquellos que son norteamericanos, ¿no? O americanos, o ciudadanos, o no sé, o de ascendencia de Estados Unidos. Pero la verdad, o sea, Estados Unidos no pinta en la profecía de los últimos tiempos. O sea, para cuando suceda todo esto, Estados Unidos, no sé por qué, pero no pinta. Era para que apareciera una indicación, a lo mejor que Estados Unidos llegaba con sus tanques, así como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y destruía a todos los rusos y los mata a todos, hasta sale Rambo ahí matando a todos, ¿verdad? Nada de eso sucede. Nada de eso sucede. Habría que pensar, ¿no? No sé, no quiero, insisto, nada más pongamos atención. Antes de que suceda ese momento en el que Dios va a derramar de su espíritu sobre Israel, la iglesia va a ser removida. Tú y yo ya no vamos a estar aquí. Romanos 11:25. Romanos 11:25 nos dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabes cuál es la plenitud de los gentiles? Nuestro arrebatamiento. Los gentiles nosotros somos aquellos que no somos judíos, pero que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Los gentiles somos la iglesia, nosotros, y seremos reunidos antes de que ese derramamiento de sangre suceda y antes de que ese derramamiento del Espíritu Santo necesario sobre el pueblo de Dios suceda. Y todo esto es un recordatorio de que el tiempo está muy cerca, que está muy cerca. Inclusive, mi hermano, el anticristo no puede ser revelado hasta que la iglesia sea arrebatada. No andes tratando de investigar quién es el anticristo, porque no te va a tocar verlo. Ya he escuchado comentarios que dicen: a mí se me hace que el anticristo es Trump. A lo mejor, yo no sé, yo no voy a... ¿Cuánto se ha dicho a lo largo de la historia, verdad? Pero no va a ser revelado a nosotros. No vamos a estar aquí para cuando alguien diga: ay, se me hace que es el anticristo. Tú y yo vamos a estar en el cielo. El Espíritu Santo derramándose sobre todo su pueblo, sobre Israel, se va a dar una vez que tú y yo ya no estemos aquí. Y todas las fuerzas enemigas espirituales del demonio se van a desatar sobre este planeta cuando tú y yo, como portadores del Espíritu Santo, ya no estemos aquí. ¿No crees que eso nos impulsa o nos, entre comillas, obliga a vivir diferente? A recapacitar en lo que... Inclusive te has puesto a pensar, imagínate que lo último que digas, pienses: voy a decir esto, y si esto fuera lo último que yo dijera en mi vida, ¿no crees que cambiaría mucho todo lo que dijéramos? Cuando vamos a criticar al pastor porque se tarda mucho predicando y que dice chistes que no tienen chiste, piensa, a lo mejor el último que digas: ay, el pastor, ya no estás. Y cuando nos veamos allá, ay, pastor, perdón, yo era el que estaba ahí. Y lo digo de broma, porque este punto no es para asustarnos, no es para amenazarnos. Qué privilegio que estemos aquí teniendo a Cristo en nuestro corazón y sepamos que sin hacer absolutamente nada, cuando Él decida, y solo cuando Él decida, porque no sabemos cuándo, vamos a ser arrebatados. Y nos encontraremos con nuestros seres queridos, y yo vuelvo a decirlo, allá en las nubes, en el cielo, con Jesús. Con Jesús. El domingo hablábamos de Bartimeo aquí en el sermón. Y yo decía: imagínate a Bartimeo, ciego, y lo primero que vio cuando pudo ver fue el rostro de su Salvador.
Yo me pongo a pensar, imagínate que de repente cierras así, ¿te acuerdas que hablamos del parpadeo? ¿Cuánto dura un parpadeo? Y en ese parpadeo, y de repente que para cuando acuerdes tienes a Jesús enfrente. Dios, qué increíble. Vas a voltear, ay, y si tienes miedo a las alturas, no voltees para abajo, ahí sí. Había esto es verídico, una hermana que está apenas aprendiendo los caminos del Señor. Y decía, ay no, pastor, yo no quiero el arrebatamiento, dice, porque imagínese salir desnuda volando. ¿Qué importa? ¿A quién le importa? ¿Sabes que no le va a importar a nadie nada? Pero se fija, disfrutemos esta realidad. Vamos a ir al cielo. Y si nos toca morir antes, vamos a dormir como Esteban. Pero aquel día glorioso que venga en el arrebatamiento, si tú o yo ya estamos muertos, vamos a ser despertados antes que los que están vivos. Y allá nos vamos a encontrar, allá nos vamos a ver. Increíble. Y por eso el apóstol Juan dijo, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Mis hermanos, vivamos vidas que agradan a Dios en respuesta a lo que Él nos ha dado, la salvación. Sirvamos de corazón, con todas nuestras fuerzas, a Dios. Involucrémonos en la vida de la iglesia, porque la iglesia está buscando llevar este mensaje de salvación al mundo perdido, a Tijuana, con que lo veas, playas de Tijuana, que necesita escuchar este mensaje. Y tú y yo hemos sido llamados no para descansar orgullosamente en que seremos arrebatados. Tú no, ay pobrecito, no. Salgamos con esta certeza esta noche, pero dispuestos a servirle de todo corazón. Padre bendito, gracias. Cómo nos gozamos con esta esperanza que tú has puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, bendito Señor, por tu amor y por tu salvación. Y esperamos ese día glorioso, Dios, en que nos encontraremos contigo en el aire, en las nubes. Permite tú, Señor, que al salir tu pueblo lo haga con esta convicción. Pon en ellos un deseo de buscarte con mayor entrega, de servirte en todo, de todo corazón, y de vivir vidas, Padre, que te agraden y den testimonio en su entorno. Bendíceles, guíales, protégeles en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.